Jungkook confirmó que deseaba a Jimin, un momento que quedó grabado en la memoria de muchos y que sucedió hace algunos años. En ese entonces, Jimin se encontraba en medio de una sesión fotográfica, una de tantas en las que su elegancia y carisma llenaban el ambiente. Pero ese día, algo especial ocurrió. Mientras Jimin posaba, Jungkook, como si no pudiera contener sus sentimientos, dejó entrever con palabras y miradas cuánto significaba Jimin para él. No fue necesario un gran discurso ni un acto elaborado. La sinceridad en su tono y la intensidad de su mirada fueron suficientes para que todos los presentes percibieran algo más profundo. Recordemos que estos momentos ocurrieron hace años, pero siguen siendo tan mágicos y significativos como el día en que sucedieron. Este canal nació con el propósito de ser un diario donde, además de mantenerlos actualizados sobre su vida militar actual, también recordáramos y apreciáramos esos instantes del pasado que tanto nos conmovieron. Porque aunque ahora estén cumpliendo con su deber en el ejército, su historia y los recuerdos que han compartido con nosotros son como pequeñas joyas que vale la pena atesorar. El vínculo especial entre Jimin y Jungkook, dos de los integrantes más queridos de BTS, es algo que siempre ha fascinado a los fans. Sus miradas cómplices, su sincronía y la forma en que parecen entenderse sin palabras han sido tema de conversación durante años. Pero esta vez, en medio de una sesión fotográfica, ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos y confirmó lo que muchas personas ya sospechaban. Lo que hay entre ellos es simplemente mágico. Todo comenzó en un set de fotografía iluminado con luces cálidas y rodeado de un equipo profesional que buscaba capturar la esencia de Jimin. Él, como siempre, lucía impecable, mostrando su habilidad natural para destacar frente a la cámara. Su porte elegante, sus expresiones precisas y la manera en que parecía dominar el escenario hicieron que todos quedaran cautivados. Pero mientras el staff admiraba su profesionalismo, había una persona en particular que no podía apartar los ojos de él: Jungkook. Jungkook, con una cámara en mano, tenía una tarea sencilla: documentar el detrás de cámaras de la sesión. Sin embargo, desde el momento en que Jimin apareció frente al lente, quedó completamente hechizado. Al principio, parecía que simplemente estaba disfrutando del espectáculo, capturando ángulos y movimientos de Jimin con precisión. Pero pronto, las cosas tomaron un giro inesperado. «Él es guapo», murmuró Jungkook mientras ajustaba el enfoque. Su voz, aunque baja, llevaba un tono de admiración genuina que no pasó desapercibido para quienes estaban cerca. Conforme la sesión avanzaba, sus comentarios se volvieron más frecuentes y apasionados. «Oh, esa expresión tan sexy», continuó diciendo, como si cada gesto de Jimin despertara algo nuevo en él. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Jungkook, totalmente sumergido en el momento, comenzó a repetir una sola frase con una intensidad que dejó a todos los presentes en completo silencio. «Te deseo». La dijo una vez, luego otra y otra más, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que sentía. Su voz tenía una mezcla de admiración, ternura y algo más profundo, algo que era imposible ignorar. El propio Jimin no pudo evitar reaccionar. Aunque al principio parecía un poco sorprendido, pronto sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. Con un leve sonrojo en las mejillas, miró a Jungkook y, entre risas, le pidió que dejara de decirlo. «Para allá», dijo con una voz suave, como si en realidad no quisiera que Jungkook se detuviera. El resto del staff, aunque algo incómodo, no pudo evitar sonreír ante la escena. Uno de ellos incluso intervino. «Eso suena raro». Pero todos sabían que lo que estaban presenciando no era algo común. Era como si por un momento el estudio se transformara en un espacio reservado exclusivamente para ellos dos. A partir de ese instante, la sesión fotográfica dejó de ser un evento profesional para convertirse en algo mucho más personal. Jungkook no solo estaba detrás de una cámara, estaba usando cada toma para capturar su admiración, su amor y su deseo por Jimin. Y Jimin, lejos de sentirse incómodo, parecía disfrutar de la atención, devolviendo miradas cargadas de significado y sonrisas que solo Jungkook podía entender. El equipo de producción, aunque inicialmente perplejo, decidió darle su espacio. Había algo en el aire que les hacía sentir que estaban siendo testigos de un momento único, un instante en el que todo lo demás desaparecía, y solo quedaban Jimin y Jungkook en su propio universo. La forma en que Jungkook seguía repitiendo
Te deseo, mientras Jimin cambiaba de poses, solo confirmaba lo que muchos fans han especulado durante años. La conexión entre ellos va más allá de la amistad. Hay algo en la manera en que se miran, en cómo se buscan incluso en medio del caos, que deja claro que lo suyo es especial. Esta no es la primera vez que Jihyuk protagoniza momentos que dejan a todos suspirando. Desde pequeños gestos de apoyo mutuo en el escenario hasta declaraciones sutiles en entrevistas, siempre han sido un ejemplo de complicidad y cariño. Sin embargo, esta sesión fotográfica nos mostró un lado más íntimo, más vulnerable y, sobre todo, más apasionado de su relación. Hablar de Jimin y Jungkook es adentrarse en un universo de miradas cómplices, palabras llenas de admiración y una conexión que traspasa lo cotidiano. En cada momento que comparten, especialmente cuando se trata de la belleza de Jimin, Jungkook no puede evitar expresar lo que siente. Es como si Jimin tuviera un poder especial sobre él, una habilidad única para capturar su atención y mantenerlo completamente absorto. Si hacemos una recopilación de los momentos en los que Jungkook ha elogiado la sensualidad y el encanto de Jimin, nos encontramos con un patrón constante. Jungkook simplemente no puede callar lo que piensa. Cada vez que lo ve, sus ojos se iluminan y su voz adquiere un tono especial, como si las palabras no fueran suficientes para describir lo que siente. Uno de los términos más recurrentes que utiliza Jungkook para describir a Jimin es lindo. Y no lo dice como algo trivial, sino con una sinceridad que lo hace aún más especial. Para Jungkook, esa palabra encapsula todo lo que Jimin representa. Una mezcla perfecta de dulzura, elegancia y una sensualidad que parece fluir de manera natural. Pero no solo es que Jungkook piense que Jimin es lindo, lo dice una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que Jimin nunca lo olvide. Lo curioso es que Jimin no solo está consciente de lo que Jungkook piensa, sino que parece disfrutarlo. Según el propio Jungkook, Jimin sabe exactamente cómo usar su lindura a su favor. Es como si tuviera una habilidad especial para conseguir lo que quiere, al menos cuando se trata de Jungkook. Y aunque podría parecer que esto lo pone en una posición de ventaja, la realidad es que a Jungkook no le importa. De hecho, parece encantado de rendirse ante los encantos de Jimin. Cada vez que Jimin está cerca, Jungkook queda completamente hipnotizado. No es solo su rostro, aunque sus facciones perfectamente equilibradas entre masculinidad y delicadeza son indudablemente fascinantes. Es algo más profundo, algo que va más allá de lo físico. La forma en que Jimin se mueve, cómo sonríe, la manera en que sus ojos brillan cuando está feliz, todo eso tiene un efecto casi mágico en Jungkook, quien no puede evitar quedarse atrapado en ese momento. Jimin tiene una belleza única, de esas que no se ven todos los días. Su rostro parece esculpido con una precisión divina, combinando ángulos definidos con una suavidad que lo hace parecer casi irreal. Es una belleza que no solo se admira, sino que también impone. Y para alguien como Jungkook, que tiene un ojo increíblemente agudo para los detalles, es imposible no notar cada pequeño aspecto que hace a Jimin tan especial. Pero lo que realmente destaca es cómo Jungkook no solo se limita a observar esta belleza desde lejos. Él la vive, la siente y, sobre todo, la expresa. Cada vez que habla sobre Jimin, lo hace con una mezcla de admiración y ternura que deja claro que sus palabras no son solo cumplidos vacíos. Son confesiones sinceras de lo que realmente ve y siente cada vez que está cerca de él. Es imposible culpar a Jungkook por sentirse así. Jimin tiene esa capacidad de hacerse notar sin siquiera intentarlo. Su elegancia natural y su forma de ser magnética lo convierten en alguien que simplemente no puedes ignorar. Pero lo que lo hace aún más especial es cómo usa estas cualidades de manera tan auténtica. No es algo que force, simplemente es parte de quien es. Lo hermoso de todo esto es cómo Jimin parece aceptar los elogios de Jungkook con una mezcla de gracia y picardía. Cuando Jungkook le dice que es lindo, Jimin no solo lo escucha, lo sabe. Y aunque podría parecer que esto lo pone en una posición de ventaja, la realidad es que su relación no se trata de quién tiene el control. Se trata de una conexión mutua, de cómo ambos encuentran formas de admirarse y apoyarse en cada momento. Para Jungkook, no hay nada más natural que expresar lo que siente por Jimin. Ya sea con una palabra simple como lindo, o con miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, él siempre encuentra una manera de mostrar su aprecio. Y para Jimin,
No hay mayor prueba de su impacto que la forma en que Jungkook lo mira, como si fuera la única persona en el mundo. Así que sí, podríamos hacer una larga lista de todas las veces que Jungkook ha elogiado a Jimin, pero al final, no se trata solo de las palabras. Se trata de lo que esas palabras representan, un amor y una admiración que no necesitan grandes gestos para ser evidentes. Porque cuando se trata de Jimin y Jungkook, cada mirada, cada sonrisa y cada pequeño comentario está cargado de significado. Y es que al final del día, Jimin no solo es lindo, es alguien que ha logrado conquistar a Jungkook de una manera que pocos pueden entender. Y para Jungkook, no hay nada más natural que rendirse ante esa belleza, una y otra vez, sin importar las circunstancias. Increíble todo lo que está pasando con los chicos de BTS y sus proyectos individuales. Por un lado, la canción Like Crazy de Jimin sigue arrasando. Fue reconocida en los premios BMI London Awards 2024 como una de las canciones más interpretadas del año. Esto significa que no paró de sonar en radios terrestres, radios satelitales y plataformas de streaming durante el último año. Lo impresionante es que Jimin se convierte en el primer solista de K-pop en recibir este reconocimiento, marcando un hito en la historia de estos premios. Además, junto con la canción Dynamite de BTS, ahora son las únicas canciones de artistas de K-pop que han logrado este nivel de reconocimiento. Por otro lado, Jungkook está haciendo historia con su canción Dreamers. Después del anuncio del próximo país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, el video musical comenzó a registrar 600,000 visitas diarias en YouTube. Este crecimiento es sorprendente, especialmente porque Dreamers y Waka Waka de Shakira son las únicas bandas sonoras oficiales de la FIFA que siguen acumulando reproducciones de manera tan constante. Actualmente, el video musical está a punto de alcanzar 260 millones de visitas y sigue recibiendo comentarios muy positivos en la plataforma. Además, Jungkook también está rompiendo récords con su documental debut Golden, que ha recaudado $18.3 millones en la taquilla internacional. Esto lo coloca en un grupo exclusivo de artistas solistas que han logrado superar los $10 millones con una película de concierto, entre ellos Taylor Swift, Justin Bieber, Madonna y Beyoncé. Lo más impresionante es que esta es su primera película en solitario, lo que demuestra el enorme impacto que tiene a nivel global. Ambos están dejando una marca importante en la industria musical, no solo como parte de BTS, sino también con sus proyectos individuales. Esto es solo una prueba más de lo lejos que han llegado y de todo lo que pueden seguir logrando.